Calentando motores para esta cuarta sesión de comunicación oral, nuestra clase en la que tú estás enlazándote en este momento. Muchísimas gracias por conectarte y por tener la mejor de las actitudes para seguir aumentando tu conocimiento acerca de esta profesión, esta capacidad, esta habilidad profesional en la que nosotros vamos a poder desarrollar para poder ayudarnos en nuestra carrera, ¿no? La comunicación oral definitivamente es una de las herramientas más importantes que se utilizan en el ámbito profesional, y pues tú debes de ser testigo de esto, ¿no? Se utiliza en todo, y pues sobre todo en tu carrera creo que es crucial entenderlo, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco acerca del análisis del público, ¿no? De cómo es que el público realmente es la principal, o no la principal, pero es una de las claves para poder desarrollar muy bien nuestro trabajo de oradores. Porque de nada sirve que nosotros tengamos todos los conocimientos de lo que nosotros queremos decir a través de nuestro mensaje si no sabemos a quién se lo estamos diciendo, ¿no? Ya de lleno, nosotros ya veíamos cuáles eran las características del buen orador y cómo poder sortear de este nerviosismo, cómo poder tener esa credibilidad, y ahora tenemos que entender al público. Sí, es muy importante comprender a quién le estamos hablando, o a quiénes, cuántos, de dónde son, y todos los intereses y que tienen para entender si realmente es útil, o si somos capaces de transmitir el conocimiento y de qué manera hacerlo. Es fondo y forma, ¿sí? Todo tiene fondo y forma. El fondo es el conocimiento, el fondo son los argumentos, el fondo todo es lo que nosotros podemos saber y queremos transmitir, y la forma es la manera en que nosotros lo vamos a hacer llegar a nuestro público. Y a partir de ahí es como nosotros debemos de analizar nuestro público objetivo, ¿sí? Primeramente, hay que entender quién es el público, ¿sí? Las personas que reciben un mensaje a través del radio es un público. Las personas que leen un periódico es el público. Las personas que van al cine o ven Netflix es un público, ¿sí? Las personas que escuchan un discurso en vivo, un discurso tal cual desde una persona, es el público. Todas las personas que son espectadores y que a fin de cuentas van a reaccionar ante nuestro mensaje es el público. Y a partir de ahí nosotros debemos de entender que todos los seres humanos vamos dirigiendo nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras actitudes, y el orador, de acuerdo a los intereses de y las finalidades de aquellos, se tienen que hacer un par, ¿sí? Debe de haber un contacto muy específico para poder llevar a cabo esta conexión y este vínculo. Bien, Alan Monroe y Douglas Ehninger proponen un esquema para el análisis del público, y se destacan pues los siguientes puntos, ¿no? Primeramente, hay que entender la cantidad de mi público. No es lo mismo definitivamente tener a 5 personas que nos están escuchando, o a 3 a veces, que tener a 100, 200, 500 o más de 1000 personas. Aparte de que, bueno, eso suele imponer mucho cuando son más de 100 personas. Imagínense ahora 1000 personas, pues ha de ser bastante energía la que hay que nosotros entregar a todas las personas que nos están viendo en el momento, ¿no? A lo mejor hasta 3, 5 personas que tenemos enfrente se nos puede hacer un poco difícil, pues ahora imagínense cuando son más. Entonces hay que analizar que cuando nosotros nos preparamos para
enfrentarnos a un público para platicarles un mensaje, para transmitirles un mensaje, pues hay que entender la cantidad, ¿no? Ahora el sexo de este público puede ser mixto, normalmente pues tendría que ser mixto la mayoría de las veces, y también puede ser masculino, femenino o en algún otro tipo de situación de género, ¿no? Definitivamente estamos hablando de una diversidad que hay que entender para así poder adecuar nuestro mensaje a quien nos vamos a dirigir. Bien, la siguiente es la edad. Definitivamente, pues como les decía, la edad es totalmente es una pauta que a nosotros nos debe de marcar a quién nos podemos dirigir, porque depende mucho del nivel de madurez que se tiene. No vamos a estar platicándole a unos adultos de 30, 40 años, 25 todavía, pues como si fueran niños, y explicándoles con peras y manzanas, y inclusive haciendo pues algunas dinámicas que no sean adecuadas, ni al contrario, ¿no? Estar enfocándonos con tecnicismos o con discursos más serios y formales, profesionales, cuando estamos hablando con niños, ¿no? O personas mayores que a lo mejor requiere de que sea más lento la manera en que nosotros vamos a articular nuestras palabras para dirigirnos, ¿sí? Porque a lo mejor estas personas pueden tener algún tipo de discapacidad, a lo mejor visual o auditiva, en la que tenemos que ser especialmente cautos y atentos, ¿no? Después sigue la clase socioeconómica, ¿sí? Hay que ser objetivos en esto, hay que ser muy concretos en que pues la clase socioeconómica tiene mucho que ver en el sentido de qué argumentos vamos a utilizar para platicar, qué analogías, para entender pues la cultura a la que está perteneciendo este público al que nos vamos dirigiendo. Si es una persona un público que tiende a ser de alto nivel socioeconómico, a lo mejor utilizaríamos ejemplos que vayan muy en razón hacia los usos y costumbres de esta clase. O si es una persona que está en clase media o vamos a más baja, pues utilizar los ejemplos, los argumentos, dependiendo de esta que vayan en congruencia con este nivel, ¿no? Después es la nacionalidad, para poder entender hacia dónde nos estamos dirigiendo, qué ejemplos geográficos, qué ejemplos culturales también es a quien nos está escuchando, porque pues no es lo mismo una cultura mexicana que una cultura inglesa o europea, o brasileña, o inclusive puede ser de Estados Unidos a México. Pues hay mucha diferencia, ¿no? Entonces creo que sí es importante entender. Obvio, aquí hay que saber, ¿no? Digo, a lo mejor la mayoría pueden ser mexicanos en su momento, y pues a lo mejor puede haber toda una diversidad, ¿no? Mexicanos, estadounidenses, canadienses y todo, que a lo mejor puede ser una mezcla, una mezcla de todo tipo. Y se da mucho, por ejemplo, cuando nosotros estamos a través de YouTube. Si nosotros estamos emitiendo un mensaje, un video, pues es un auditorio mucho más grande el que suele haber en YouTube, que puede diversificar mucho el origen de la nacionalidad de las personas. A fin de cuentas estamos hablando de un mundo globalizado ya, una cultura globalizada en la que pues suele haber mucha diferencia, pero hay que entender que si hay diferentes nacionalidades, hay que homologar un poquito la manera en que nosotros vamos a transformar nuestro discurso. Después sigue el grupo étnico, ¿no? A lo mejor nosotros, que en la cultura aquí en nuestra zona tenemos un grupo en específico de la manera en que estamos pensando, o si nos vamos a dirigir a un grupo en específico indígena o en algún otro grupo, me refiero a
alguna tribu urbana, hay que irla orientando hacia pues cuáles son las necesidades e intereses que tiene este público, ¿no? Después siguen los intereses primarios, ¿no? ¿Qué está pasando a lo mejor en ese momento en el mismo auditorio? ¿Cuáles son las necesidades que tienen de entrada, ¿no? A lo mejor están en una situación, cuando nos vamos a dirigir a un público y están en una situación de algún problema social que se está dando, ¿no? Alguna coyuntura en donde pues está, no sé, por ejemplo, el movimiento de un grupo feminista o un grupo social, político, en donde se tiene que analizar o enfocar cuáles son las necesidades en el momento que se tienen que atender. Incluso vamos a hablar un poquito más adelante, pero también la cuestión de las necesidades en el momento de que está a lo mejor haciendo mucho calor o mucho frío, pues a lo mejor hay que hacer la dinámica o adecuar la dinámica en la manera en que nosotros vamos a establecer nuestro discurso. Después las actividades preferidas, ¿no? Cuáles son las orientaciones políticas que tienen, cuáles son las actividades económicas que se dan. A lo mejor las actividades económicas, a lo mejor hay gente que le gusta comprar o está llevando a cabo pues actividades de deporte extremo, o a lo mejor a alguien le gusta no sé, llevar a cabo alguna afición como coleccionar algo, o el hecho de ser turista o estar viajando. Pues hay que saber a quién nos vamos qué tipo de ejemplos, vuelvo a lo mismo, qué tipo de ejemplos o analogías nosotros vamos a tratar de conectar o identificar con el público al que vamos a dirigirnos. Después también existen las actividades religiosas, ¿no? Hay que saber conectar a través de cuáles son sus creencias en todo caso, o también, importantísimo, el respeto que nosotros tenemos que expresar ante nuestro público, ¿no? En cuestión de las ideologías religiosas o incluso profesionales, ¿no? A lo mejor vamos a dirigirnos con pedagogos o mayormente abogados, o mayormente científicos, o mayormente personas que tienen a lo mejor un oficio como carpinteros, amas de casa, etcétera, ¿no? Hay que identificar exactamente cuál es como la tendencia. Obviamente muchas veces los públicos son muy diversos y pues también hay que verlo así. Y pues entenderlo. Ese es muy, muy, muy importante. Después siguen los grupos formales e informales, ¿sí? A lo mejor en el momento nosotros empezamos a hablar de algo en específico en un jardín, en una plaza o en algo, y pues son informales estos públicos, ¿no? No están, son muy heterogéneos, ¿no? O sea, no tienen una configuración muy clara. Y pues también hay que entenderlo así y precisamente estar al pendiente o ser versátiles para adaptarse a Ya vamos a terminar, ¿sí? El conocimiento sobre el tema también, ¿qué tanto conocen previamente el conocimiento que nosotros estamos enfocándonos o estamos dirigiendo? ¿Qué tanto ya conoce previamente nuestro público acerca del tema, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar acerca de tecnología, de alguna aplicación o alguna tecnología que viene innovadora, qué preámbulo se tiene, ¿no? Que ya, por ejemplo, si estamos hablando con adolescentes de 15, 17 años y vamos a hablar sobre una nueva app como TikTok, en todo caso, que ya tiene un poco de tiempo, a lo mejor ya tienen un previo conocimiento de esta aplicación y pues nada más hay que establecer este contacto y encuadrar en qué tanto se conoce como en la generalidad, pues para poder establecer o más bien adecuar nuestro lenguaje. Cosa contraria, que si vamos a hablar
a los papás, a los padres de estos adolescentes, vamos a hablar sobre esta aplicación. A lo mejor no tienen casi nada de conocimiento o nada, o un conocimiento errado, un prejuicio de lo que es esta aplicación. Entonces hay que empezar a establecer de qué manera es como nosotros vamos a enfocar nuestro mensaje, saber cómo llegarles, saber cómo decir, explicarles cuáles son las características, ¿sí? No vamos a explicarle lo mismo a un papá, ¿sí? De que el TikTok es una aplicación que tiene esas características en específico, y tardar 10 minutos hablando sobre todas estas características, y decírselo lo mismo a los adolescentes, que ellos ya prácticamente conocen a qué se refieren. ¿A qué se refiere esta misma aplicación? Y pues nada más basta 30 segundos pues para contextualizar de que sí estamos hablando de la misma aplicación al fin de cuentas, ¿no? Después sigue el nivel de educación. No hay de otra, ¿no? Tan solo con el dominio de las palabras. Y eso tiene que ver un poco con la edad también, ¿sí? Y en el nivel socioeconómico. No quiere decir que porque una persona que tenga un nivel socioeconómico alto, quiere decir que tenga un nivel educativo alto. No estoy diciendo eso, pero hay ciertas tendencias de pronto, ¿no? Entonces hay que dividir esto y saberlo entender, y no irnos con ese prejuicio o ese mito que no porque tenga dinero quiere decir que sea todo un doctor y máster, ¿no? Nos encontramos con gente que definitivamente está totalmente a lo contrario, ¿no? Nos encontramos con gente que a lo mejor puede ser de un estrato sociocultural o socioeconómico, más bajo, pero tiene un gran conocimiento porque realmente está cultivado en los conocimientos, o tiene un nivel profesional alto, ¿no? Entonces después sigue los valores. Ese es uno de los objetivos 13, uno de los aspectos es el 13, el aspecto número 13, me estoy revolviendo, que son los valores, ¿no? De qué manera es como están entendiendo mi público los valores que yo estoy, que tienen, y ante el discurso que yo voy a hablar, ¿no? A lo mejor hay de repente algunos temas polémicos que pueden ser interesantes de tratar, pero hay que saber cómo tratarlos, ¿no? Para evitar que se encuentre uno con el repudio en el momento, o un rechazo, si nosotros no sabemos tratar esos valores, ¿no? No quiere decir que le tengamos que decir al público lo que quiere escuchar, no, a eso no me refiero. Me refiero a la manera de abordar estos, ¿sí? Porque de esa manera, de esta forma, si nosotros entendemos cuáles son los valores, ¿sí? Por ejemplo, los valores de la cultura del reciclaje, ¿no? O los valores de la cultura para la discriminación, o en contra de la discriminación, la tolerancia, los valores, también, como lo decía, ¿no? Algún movimiento feminista, los valores, incluso la cuestión pues del aborto, ¿sí? La drogadicción, etcétera. Pues de qué manera es como nuestro público percibe estos temas, y hay que saberlos abordar así. Posteriormente siguen las creencias, no solamente las religiosas, sino también de las costumbres, las tradiciones que se tienen en el público en el que nos estamos dirigiendo, y creo que no hay mucho que decir esto es bastante amplio, pero son realmente las creencias que se tienen, ¿no? Totalmente es muy diverso el público muchas veces, y pues de un vecino a otro, si estamos platicando con vecinos de una colonia, las creencias pueden ser muy distintas o muy pares, dependiendo del tema al que vamos a hablar, ¿no? Eso es lo más interesante, ir entendiendo cada una de las características que tiene. Posteriormente sigue cuáles son las opiniones que se tienen previamente sobre el tema del que vamos nosotros a hablar, o de nosotros mismos, que pues el público a lo mejor pueda tener ya una previa, un preámbulo de lo que nosotros somos, ¿no? Y ya tienen una opinión nuestra, ¿no? Entonces también del tema
¿sí? Del tema mismo, los prejuicios que puedan tener. Y pues bueno, después son las necesidades que puedan tener nuestro público, ¿no? A lo mejor acaban de tener un refrigerio, ¿no? Tuvieron ahí una comida y pues les está dando ahí como que la pesadumbre, o tomaron mucha agua y pues necesitan varios estarse moviendo para ir al baño, qué sé yo, ¿no? O también las necesidades a lo mejor que tenemos a un público que está a lo mejor un poco molesto por algo, ¿sí? Y que nosotros necesitamos solventar o aportar o afrontar esa necesidad, pues para que sea receptivo nuestro público. Espero que se esté entendiendo todo esto que estoy diciendo, que estoy tratando de decir lo más rápido posible para que no se nos quede en el aire, ¿no? Después son las preocupaciones, a lo mejor por una o por otra cosa, el evento en el que nosotros estamos y que nos estamos dirigiendo se está alargando mucho, o tienen poco tiempo las personas, netamente nuestro público tienen poco tiempo para recibir este mensaje y poder irse a su casa o poder hacer otra actividad, o al revés, ¿no? Que a lo mejor no tienen ninguna preocupación y pues están totalmente relajados y a lo mejor no nos van a hacer igual de caso, ¿no? Depende mucho, ¿no? Las preocupaciones que se tienen también acerca de que pues a lo mejor ya va a llover, ¿no? Y estamos al aire libre, y pues tienen esa preocupación también, ¿no? O también netamente con el conocimiento del tema, ¿sí? Haciendo un poquito en retrospectiva, recapitulando, este mismo conocimiento, tienen alguna preocupación que quieren solventar, si es una necesidad también, que quieren solventar con esta dinámica al escuchar nuestro discurso que nosotros vamos a decir, y precisamente por eso no tenemos que subestimar o escatimar la calidad de nuestro mensaje que vamos a dirigir. Después siguen las actitudes. Las actitudes que la gente tiene, que nuestro público tiene hacia mí, ¿sí? Hacia el tema y hacia mi propósito, ¿sí? A lo mejor no le caemos bien a algunas personas, ¿no? O a lo mejor la gente no nos alcanza a ver en el momento de una manera adecuada y pues no hay a lo mejor la mejor conexión, o el audio a lo mejor es distinto, se escucha de diferente manera, o la actitud hacia el tema. La actitud hacia el tema también tiene mucho que ver con esas preocupaciones, valores, intereses. Si a lo mejor no hay una muy buena actitud para tratar el tema de, por ejemplo, en una reunión de vecinos, tratar el tema de pues que van a cerrar una calle porque se va a hacer alguna obra, o porque se van a aumentar impuestos y el gobierno lo está tratando de decir, y pues hay una actitud hacia ese tema. Tenemos que entender ese público. Después sigue el propósito que yo tengo, ¿no? O sea, el propósito, ¿cuál es la finalidad? Muchas veces pues nosotros damos un discurso con la finalidad de vender algo, tan solo un producto, un servicio o una idea, y pues también debe de analizarse cuál es la actitud que tiene la persona, ¿no? A lo mejor ya probó el producto o el servicio y no le gustó, y ya hay una actitud a lo mejor negativa, o por el contrario, ya hay un precedente de que esto ya está probado y está la gente satisfecha, no hay mucho por hacer, ¿no? A lo mejor ya no hay que regarla tanto, no hay que hablar mucho, nada más es reafirmar qué es lo que nosotros queremos de nuestro público, para poder dirigirlo así. A lo mejor si nosotros hablamos de más, puede ser contraproducente. Hay que decir las palabras adecuadas. Por eso mismo hay que revisar todas estas características. Y por último, ¿sí? Las adaptaciones al público. Hay que identificar, ¿sí? Si hay mucha cantidad de público y el audio está muy bajo, tenemos que adaptarnos, ¿no? Si las personas de la manera en que se están distribuyendo no es la adecuada para que nos vean totalmente, pues hay que adaptar al público, hay que adaptarnos nosotros al mismo público para poder adecuarnos. Y desde esa perspectiva tenemos que entenderlo como una masa heterogénea que va teniendo sus propias reacciones. Y al tener tú esa sensibilidad y esa habilidad para poder adaptarte a ese público, puedes garantizar
o aumentar tus posibilidades de garantizar que el mensaje llegue efectivamente. ¿Sí? ¿Por qué el análisis del público se realiza? Todo lo que se ha descrito anteriormente tiene su finalidad. No solo es para complicar la existencia del orador, ¿no? Sino también para ser dirigido hacia la funcionalidad del discurso y un acercamiento a la realidad del público. El análisis del público tiene, entre otras funciones, el ayudar a crear dentro del discurso actos de disonancia y actos persuasivos, también que deben de generar esas respuestas positivas, ¿no? Sea que se trate de un discurso exclusivamente informativo, o sea que tenga un contenido conductual, incluso moralizante, o que pretenda cambiar de opinión y transformarnos los comportamientos. De cualquier modo, el discurso debe de estar dirigido al público y provocar en él algo de tal manera que no solo se quede en el momento, sino que realmente convierta a un cambio de actitud, o un cambio de forma de ver el tema o el momento que se está viviendo. ¿Sí? Se debe de buscar un acto de disonancia ante esto, ¿no? Se debe de buscar el interés de las personas que están escuchando la presentación del discurso que se está hablando, ¿no? Debe de haber un acto de persuasión, que lo vamos a ver más adelante, es decir, de convencimiento. Y precisamente aquí el acto de persuasión tiene 3 pilares, ¿sí? De entrada te lo digo como manera introductoria. Aristóteles decía que tenía 3 pilares: el ethos, el pathos y el logos, ¿sí? Así se le llama, son palabras latinas, y hacen un triángulo. Este triángulo, hablando en el ethos, esta parte es el primer nodo, habla sobre la bondad de la persona que emite este mensaje, ¿no? De qué manera es como tiene esa credibilidad, lo que hablábamos hace una sesión, como esa calidad moral, vaya, para poder decir las cosas, ¿no? Les digo, vamos a verlo más a fondo en otra ocasión. El logos habla sobre los argumentos, el conocimiento que se tiene netamente, el peso que realmente tiene lo que yo estoy diciendo, fundamentado en un conocimiento comprobado, si estamos hablando de científico. Y por último, el pathos. Sí, el pathos no es más que las emociones que le dan sustento a estos argumentos, ¿sí? De qué manera es como tú puedes identificarte con ese público para que así pueda entenderte o pueda aprender, es decir, adoptar ese argumento y que le convenza. No sé si te ha pasado, ¿no? Que bueno, puedes encontrar a una persona que hable muy, que conozca mucho, pero no le entiendes lo que está diciendo. Espero que yo no sea el caso, pero a eso me refiero, ¿no? El ethos es el hecho de que pues la persona tenga esa calidad moral, ¿no? O sea, digo, si no hay una persona si es una persona que a lo mejor pues tiene una mala fama, una mala reputación, pues a lo mejor eso puede afectar un poco en el discurso, ¿no? En el mensaje que se está haciendo, pues ni le vas a creer. En logos es el conocimiento netamente, tal cual, y el pathos son las emociones que sustentan a este mensaje, ¿no? ¿Qué tanto me logra transmitir a través de lo que estoy diciendo, de lo que está diciendo esta persona, para poder asimilarlo tal cual y poder cambiar ciertas actitudes? Pero bien, esta es a grandes rasgos la forma en que nosotros vamos a estar analizando el público, ¿sí? No me quiero extender mucho más. Lo que yo quiero es que ahora hagamos una actividad,
¿va? La actividad es la siguiente y creo que va a ser bastante entretenida. Tú vas a imaginar que vas a dar un discurso o vas a emitir una pequeña plática o una gran conferencia magistral, ¿no? Imagínate que eres una persona ya profesionista que tiene mucha experiencia y que te vas a enfocar a un público muy grande, o en contraparte en algo mucho más modesto. Te lo voy a plantear así, ¿sí? Tú vas a hacer tres ejemplos de situaciones en las que tú vas a analizar el público, ¿sí? Por ejemplo, si no, lo vamos a realizar todos estos elementos que ya te puse ahí que enlistaras los 18 elementos que vimos. Tú vas a enlistarlos uno por uno para que te vayas identificando y lo vayas desarrollando para que sepas para que tengas esa habilidad un poquito más desarrollada de poder analizar a tu público, ¿sí? Imagínate que estás en una situación en donde te encuentras a lo mejor con la posibilidad de transmitir un mensaje dentro de tu carrera, ¿sí? Eso sí, tiene que ser dentro de tu carrera. Y vas a buscar un público en específico, ¿sí? A niños de tales edades, de tal escuela o de tal colonia o de tal barrio, o adultos, padres de familia, o adultos que están dentro de de un club social, de un club político, de un partido político o en algo así. Tú lo vas a definir, ¿sí? Lo único que yo te voy a pedir es que lleves a cabo todos estos pasos, desarrolles todos estos factores en la actividad, ¿sí? Espero explicarme. Tú vas a hacer tres ejemplos de públicos que tú te vas a imaginar y vas a ir detallando cómo observarías este público, ¿sale? Sin más preámbulo, esto es lo que pues, te recomiendo ahí, plantearlo ahí en tu libreta, y uno de los tres ejemplos lo vas a describir en la actividad que está publicada, ¿sale? La vas a publicar ahí, vas a poner ahí uno de los ejemplos, el que más te guste, el que más se te hizo interesante. Nada más que sí te recomiendo que pues utilices tu imaginación para desarrollar cada uno de los temas. El chiste es de que practiquemos un poquito, porque ya en la evaluación yo voy a poner el público, netamente te lo voy a escribir y tú vas a desglosarlo un poquito más. En la siguiente sesión vamos a ver más acerca de lo que es netamente el discurso, y nos vamos a ir ahora sí a desarrollar discursos y ahora sí romper más la burbuja para podernos expresar mucho mejor. Ya he visto sus actividades que han estado llegando, y pues sí hay varias cosas que podemos mejorar y también muchas cosas que están muy rescatables. Pero por lo pronto me despido. Muchas gracias por seguir esta clase, esta sesión, y pues nos vemos muy pronto. Adiós.